Aleluya. Así, amados, cada uno una vez más, sean bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Como lo está declarando en su palabra, que es casa de oración y puerta al cielo. Amén, amén. Casa de oración será llamada. Y aquí es donde nosotros, amados, nos deleitamos, nos gozamos, alabamos, adoramos, lloramos delante del Señor. Y Dios recibe, amados, todo lo que expresamos con todo nuestro corazón, sea de gratitud, sean súplicas, Él escucha. Amén. Amén. Así es que bienvenidos una vez más, y voy a rogarle, amados, por favor, que abra la escritura en Primero Reyes, capítulo 18. Amén. Amén. Aleluya. Hay un versículo que quiero que leamos, por favor, aunque en otra ocasión hemos hablado casi de todo este capítulo, pero solo quiero que leamos ese versículo y de ahí expandernos con la ayuda del Señor. Verso 30, Primero Reyes, capítulo 18, verso 30. Me dice amén cuando lo tenga, por favor. Amén. Leemos entonces dándole gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Amado y buen Dios, Padre eterno, gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia. Hay un puñado, Señor, de redimidos por tu gracia, tu sangre preciosa, que se ha acercado esta noche a tu casa de oración, de lejos o de cerca, que han venido, Señor, están aquí. Rogamos que tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente, nuestro corazón, para entender tu palabra en esta noche, y que todos vayamos bendecidos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados. En alguna otra ocasión, amados, hablábamos de este capítulo y predicábamos el tema Elías y los profetas de Baal. Pero hoy quiero, amados, que enfaticemos lo que dice el versículo, y podríamos titularle o ponerle un tema: arregla el altar. Arregla el altar. O pudiéramos pensar, amados, acerca de esto, que esto es un duelo de dioses. Un duelo de dioses que se llevó a cabo allá en el monte Carmelo. La mayoría quizás sabemos todo este capítulo o la historia anterior. ¿Cómo es que se llega a este momento donde Elías tiene, amados, que
desafiar a esta gente. Y encontramos ahí entonces que el Dios de Elías es el Dios nuestro. Pero estaban los Baales y los dioses de Acera. Y esto era un poco, amados, conflictivo, porque aquí se ve realmente la fe que ya sea un siervo de Dios, sierva de Dios o cualquier hombre o mujer que le sirve a Dios, se ve realmente la fe que las cosas pueden suceder como la van a declarar. Porque este era un duelo, como dije, podemos pensarlo un duelo de dioses. Amén. Pero entre esos dioses, amados, está el Dios verdadero. Y Elías se enfoca en el Dios verdadero. Y analizamos de que son dos grupos de profetas falsos que están enfrentando a un solitario profeta de Dios. Porque él, bueno, literal, quizás ustedes saben la historia, se sentía que era el único profeta que había quedado con vida. Pero la bendición, amados, que se puede analizar ahí es de que, aunque él en su mentalidad pensaba que estaba solo, que no había más profetas, lo lindo es y la bendición es de que el Dios poderoso siempre estuvo con él. Aleluya. Para el profeta Elías, amados, se puede decir un montón de ruinas, porque está hablando de un altar. Yo le dije, arregla tu altar. Lo mismo le digo a mi vida, o yo mismo, arregla tu altar. Porque sabemos que hoy el altar somos nosotros, donde Dios habita, o el Señor habita, el Espíritu Santo está en nosotros. Y a veces necesitamos hacer quizás modificaciones en nuestro altar para arreglarlo, porque pueda haber tal vez, amado, alguna deficiencia espiritual, o puede algunos haberse desconectado de esa línea de la fe en Dios, y por lo cual a veces es necesario que algunos arreglen su altar. Pero para Elías este montón de ruinas eran más preciosas e importantes que todos los magníficos altares que podían haber en ese entonces, porque él sabía bien que esa ruina de ese altar, ahí un tiempo hubo fuego. Pero cuando pensamos en altares o en personas que no han conocido al Señor, es más difícil que un altar de eso se arregle que arreglar un altar donde hubo fuego antes. Amén. Porque donde hubo fuego es más, amados, fácil reparar ese altar. Porque es más difícil reparar un altar que no ha sido usado por Dios, pensando en la persona inconversa. Aleluya. Y le decía, un altar donde hubo fuego es más fácil que se repare. Y cuando pensamos en esta escritura, ustedes se dan cuenta, amados, cuando ha leído esta escritura, se da cuenta de que el pueblo de Dios, no está hablando de gente mundana, inconversa, sino que el pueblo de Dios se había corrompido. Y usted
pues empezaron a hacer lo malo. Y no solo se corrompieron, sino que dejaron a Dios por servir a otros dioses. Y eso es un peligro cuando se deja a lado de servir al Dios verdadero por servir a otros dioses. Y muchas veces se ha hablado, otros han dicho, todo a lo que le pongamos amor más que a Dios, eso puede ser un Dios para el ser humano. Algo que le pongamos más amor que a Dios, eso puede ser un Dios para alguien. No necesariamente tiene que ser un muñeco pegado en la pared para decir ese es su Dios. No necesariamente usted saldrá con una imagen cargando en el hombro para decir que ese es su Dios. Cualquier cosa que tome el primer lugar en nuestra vida, ese puede ser un Dios para nosotros o para las personas. Cualquier cosa que pongamos en primer lugar que no sea Dios, el Dios verdadero, puede ser un Dios para las personas. Amén, amados. El pueblo entonces abandona a Dios y se va en pos de otros dioses. Aleluya. Y toda desobediencia, sabemos, amados, de que tiene su consecuencia y toda consecuencia tiene su paga. Eso es así. Toda desobediencia tiene su consecuencia y toda consecuencia tiene su paga. Nadie se libra o nadie nos libramos, amados, de pagar alguna consecuencia por los pecados que podamos cometer. De una u otra manera se pagan consecuencias. Veamos qué nos dice Jueces capítulo 2. Jueces capítulo 2. Verso 11. Estamos mencionando de que toda desobediencia tiene su consecuencia y toda consecuencia tiene su paga. Veamos Jueces 2, 11 al 15. Vea lo que dice ahí. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en su alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a los enemigos. Verso 15. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Reitero una vez más, toda desobediencia tiene su consecuencia y toda consecuencia tiene su paga. Y eso es lo que estamos analizando ahí en esos versículos. Aleluya. Adelántese ahí mismo en Jueces capítulo 3, un poquito ahí, verso 7. Y
Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. Entonces, era un pleito, o sea, podemos decir, amados, una batalla de dioses, Baales y los de Acera. Pásense al capítulo 8 de Jueces, por favor. Solo quiero que quede claro lo que mencioné allí. Jueces capítulo 8, versos 33 al 35. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal Berit, y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos, de todos enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jehová, el cual es, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Entonces el pueblo se corrompió, hizo lo malo, dejaron a Dios y sirvieron a otros dioses. Imagínense cómo Dios iba a estar con ellos. Y lo mismo pasa en nuestras vidas o en la vida del creyente. Si el creyente ama más otras cosas, primeramente, que a Dios, entonces Dios no es de esos amados de que se va a quedar mendigando un poquito de amor de nosotros, porque hay más personas que si nosotros no queremos, Dios las elige, las escoge para que le den el amor que realmente estas personas pueden darle a Dios, si nosotros no lo hacemos. Entonces Dios puede elegir, escoger a quien Él quiera para que le ame, le adore y le sirva. Si nosotros nos alejamos por adorar otras cosas, nos alejamos de Dios, pagaremos las consecuencias. Pagaremos las consecuencias. Porque este altar, regresando al altar, estaba en una de las cumbres más altas de la sierra del Monte Carmelo. Estaba en una cumbre tan alta que en este monte se podía, amados, ver este altar. Era un monte que dominaba una vasta extensión geográfica, como vigilante del valle de Jezreel o Esdraón. Y este monte era visible desde muchos lugares del reino donde, amados, se encontraba Israel. Se podía ver desde lejos. Ahí estaba este destruido altar. Un altar que había sido para sacrificar holocausto a Dios. Ese era el fin. Y ahí estaba, en esa cumbre, en ese monte, y desde larga distancia le dije, se miraba. Pero nadie se atrevía a repararlo. Nadie. Si pensamos, si hacemos una pequeña analogía, pensamos en las personas o creyentes que en un tiempo los vimos fervientes en espíritu,
Y en verdad que ahora, amados, están careciendo de esa verdad, que están careciendo de ese espíritu y que están a nuestro alcance, a nuestros ojos, pero que no buscamos la manera de repararlos, de reparar su altar. Al contrario, muchos los critican y hablan mal de ellos en lugar de reparar ese altar. Porque este altar, aunque estaba destruido, pero se podía ver desde lejos. Claro, eran solo ruinas. Estaba destruido. Y nadie, les dije, se atrevía a repararlo. O sea, era un altar destruido. Aleluya. Es lo que dice el verso 30. Leamos nuevamente el verso 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Él tomó la decisión de arreglarlo. Por eso le dije, el título o tema, como usted quiera llamarle, es arregla tu altar si está arruinado. Espero que no, ¿verdad? Que todos los que estamos aquí en esta noche estemos, amados, echando fuego o siempre echando leña a nuestro altar para que las 24 horas esté encendido, porque el altar que se ocupaba para los sacrificios, mañana y tarde tenían que poner animales sacrificados, y mañana y tarde, o sea, 24 horas estaba encendido. Tenía fuego. Recuerdo que la otra vez también predicamos: échale fuego, échale leña al altar. Y es lo que debemos de hacer. Si nuestro altar se está apagando, si hemos dejado, amados, que otros dioses vengan a hacer sacrificios en nuestro altar, debemos de procurar de arreglar esas áreas y que nuestro altar se mantenga siempre, amados, encendido. Amén, amén. Encendido. Amén. Echémosle leña, que haya fuego. Amén. Me refiero al fuego santo del Espíritu de Dios. Amén. Me refiero a ese fuego que desciende, amados, que consume, que quema, que transforma. Amén. Aleluya. Entonces en este altar se adoraba, se oraba, me refiero a las ruinas, el altar que tuvo que Elías arreglar. Ahí en ese altar se adoraba, se oraba, se reconocía y se hacían sacrificios a Dios. Ahora, este altar era un testigo mudo de descuidado espiritual y de la desolación moral de un pueblo que lo abandonó. Ahora no hablaba, estaba, como dije, digamos de esa manera, mudo, porque estaba apagado, ya no hablaba, ya no había movimiento ahí. Pero Elías lo arregló, porque sabía que arreglándolo Dios descendería, Dios enviaría fuego, Dios se mostraría, y así quedaría, amados, no solo Elías firme en lo que creía, sino también que él era el Dios poderoso que había encendido el fuego en ese altar. Amén, aleluya. En ese altar les era indistinto ofrecer sacrificios a Dios y ofrecer sacrificios a Baal y a Acera. Entonces lo habían ocupado para diferentes fines, para diferentes dioses. Y un mismo altar, o sea, ese mismo altar tenía varios fines en
en el cual se podía sacrificar un cordero a Jehová y un buey a Baal. Imagínense cómo lo habían utilizado. Digamos de esa manera, a veces bajita la mano. Nosotros a veces dejamos quizás que alguien más use nuestro altar. Si pensamos en muchas cosas que a veces vienen y dañan la vida espiritual, esas cosas pueden ser, amados, esos sacrificios para otros dioses. Pero esta situación era tan claudicante, no podía continuar así, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque Dios reclama exclusividad y excelencia. Elías no podía poner un sacrificio en ese altar sin antes repararlo. Porque si no lo reparaba, Dios no hubiera descendido con fuego. Amén, amados. Amén, amén. Por eso es que hay muchas vidas, si hacemos una pequeña analogía, hay muchas vidas espirituales o creyentes que se han apagado, que el fuego de Dios ya no desciende en ellos, porque puede estar arruinado su altar. Amén. Entonces, el Señor es celoso. No acepta cosas ni vidas que indistintamente se ofrecen a Dios y al mundo. Dios no puede aceptar eso. No acepta vidas que aman todavía al mundo y quieren o pretenden amar también a Dios. Jesús es muy claro cuando habla en Mateo capítulo 6, verso 24. Hace, amados, una diferencia, diciendo: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Entonces está, amados, partiendo las cosas, que nosotros comprendamos que todo tiene que ser para Dios y no tener amor compartido. Amén, amados. Amén. Tenemos que aborrecer algo para darle todo a Dios. Y ese es el problema de muchos evangélicos que tienen un amor compartido. Le decía en una ocasión, es lo mismo cuando alguien se casa ya con, sea él o ella, con hijos de otro matrimonio. Si la madre viene con 1, 2, 3 hijos y se casa con alguien, ese amor va a estar compartido. Nunca va a ser el amor 100% para el que es ahora su esposo. Siempre en su mente, en su corazón van a estar los hijos que llevó a este matrimonio. Por eso es que hay mucho conflicto en los hogares. Cuando ella o él llegan con hijos a un matrimonio, o sea, sin tildar a nadie, sin ofender a nadie, pero hay parejas, matrimonio que saben manejar esa situación, pero hay otros que no, porque hay un amor compartido. Hay un amor compartido. Ni se ama el 100% a él o a ella, porque hay terceras personas. Hay que compartir ese amor. Y lo mismo nos pone Jesús, amado, de que hay que dejar esto para amar únicamente esto. Porque dice, no podemos amar una parte de esto y la otra parte de lo otro. Decidirnos. Ninguno puede servir, dice, a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro. Tiene que abandonar algo para darle el amor a Dios.
Amén, hermano. Podemos pensar en muchas cosas. Aquí habla de dinero, riqueza. Puede ser trabajo, amor a los hijos, amor al negocio, amor a diferentes cosas. Que por eso no puedo servirle bien a Dios. Por lo otro no puedo servirle bien a Dios porque hay un amor compartido. Amén. Estimará al uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Dice, decídanse. Amén. Entonces vuelvo a reiterar, el Señor es celoso. No acepta cosas ni vidas que indistintamente se ofrecen a Dios y al mundo. No se puede amar al mundo y amar a Dios. El que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Vuelvo a reiterar, bajita la mano, muchos evangélicos pretenden ser amados, leales a Dios, fieles a Dios, pero la verdad solo Dios la sabe y la conoce. Amén, amén. Aquí podemos poner carita de angelitos, que yo no fui. ¿Qué dirán nuestros vecinos? ¿Qué dirán nuestros compañeros de trabajo? Ha pasado muchas veces que hermanos o hermanas adoptan el mismo lenguaje de la gente impía que trabaja con ellos en sus trabajos. Ya andan hablando igual que ellos. Y ese es un peligro. Pero hablemos de ese altar ya no destruido, sino un altar arreglado. Amén. Ya no hablemos de esas ruinas porque hubo alguien que lo reparó. Ahora, hablemos de ese altar reparado. Verso 31 al 35. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Verso 32. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Verso 33. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacerlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. Verso 35. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Aquí hay un altar reparado. Consiguió 12 piedras. Analice eso. Entonces lo que él está haciendo es, Elías lo que está haciendo es que está reconociendo la veracidad de lo arruinado que estaba el altar, y por lo cual tuvo que tomar esta decisión de poseer todas estas cosas, repararlo, para que Dios volviera a activar en ese altar. Elías sabía 3 cosas. Él lo sabía. La primera, pensemos que él sabía esto, que Dios no se podía manifestar
en la condición en la que se encontraba el altar, eso hasta nosotros lo sabemos. Dios no se puede manifestar en una vida mundana. Solamente que se arrepienta. Eso lo sabía Elías. En segundo lugar, Elías sabía que Dios no se podría revelar por la condición en la que se encontraba el altar. Entonces, no se podía revelar Dios ahí, no se podía manifestar. En tercer lugar, Elías sabía de que Dios no se podía experimentar porque era un altar destruido y contaminado. ¿Le ha pasado a usted que ha estado en lugares que sale turbado, a veces de esos lugares que ya no nos conviene estar? A mí me ha pasado a veces. Ya uno hasta se siente mal. Usted entra a un restaurante y pura música del mundo y como que su mente sale turbada. Pero como damos hambre, pues hay que comer ahí, ¿verdad? Aleluya. Al otro hasta, si le ponen su canción favorita, hasta empiezan a mover el piececito. Van al ritmo. Aleluya. Pero el profeta Elías se propuso, amados, reparar el altar por tres razones. Una, para mostrar que Jehová es Dios. Dos, para testificar que Jehová es Dios. Tres, para demostrar que Jehová acepta sacrificios. Aleluya. Pero el verso 31 nos dice que Elías tomó 12 piedras para restaurar o arreglar el altar. ¿Por qué y para qué las tomó Elías? ¿Para qué tomó esas 12 piedras? Para arreglar el altar. ¿Por qué las tomó? Porque con ellas arregló el altar. Primero, para testificar como testificó Josué. Josué capítulo 4. Josué capítulo 4. Verso 1 al 8. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: toma del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: tomad de aquí, de en medio del Jordán, el lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces esa la ocupó para testificar. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y le dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro. Imagínense, creo que eran grandes, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Le dije hasta el 8, ¿verdad? Verso 8. Y los hijos de Israel lo hicieron así.
como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho. Y Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. Entonces, estas 12 piedras les dije que usó el profeta Elías, que primero para testificar como lo hizo Josué. En segundo lugar, para que reconozcan que Él es Dios y que las generaciones lo respeten. Amén. En tercer lugar, ¿por qué usó 12 piedras? Para darnos una lección espiritual. Cada piedra de las 12 tipifican una tribu, y cada tribu por su nombre representa algo. Tiene algo que hablarnos de esas piedras. Representa algo. Benjamín representa tristeza. 12 piedras, 12 tribus de Israel. Benjamín representa tristeza. ¿A qué va esto? A que se pone la tristeza para ser consumida en el fuego. Hay que poner las tristezas para que sean consumidas por el fuego. Rubén representa mirar la necesidad. Eso representa la tribu de Rubén, mirar la necesidad. ¿Qué necesidad? La necesidad, amados, de reparación y restauración de otros. Les decía al principio, a veces miramos altares que están arruinados, en lugar de ayudarlos a repararlos, amados, los condenamos. Simeón representa la oración. La oración en nuestro altar tiene que ser una oración concreta. Leví representa unidad. O sea, recordando que en la unidad está la fuerza. La fuerza. Zabulón representa morada. O sea, recordando que el corazón es morada de Cristo. Isaacar representa recompensa. O sea, recordando que Dios dará retribución. O sea, que habrá bendición. Cada tribu representa algo. Dan representa justicia. O sea, recordando que Dios actúa justamente a nuestro favor. Gad representa bienestar. También recordando que veremos el bien de Dios en nuestra vida. Hacer representa felicidad. También recordando que viviremos contentos con Cristo. Aleluya. Neftalí representa lucha. También recordando que aunque tengamos aflicciones, avanzamos. José representa añadidura. De la misma manera, recordando que viviremos de las bendiciones de Dios o viviremos de las añadiduras de Dios. Judá representa alabanza. Recordando que
le glorificaremos con cánticos. Cada piedra representa algo. Amén, amados. No las agarró por querer agarrarlas. Tenían que estar ahí tipificando las 12 tribus de Israel. Porque todo el pueblo, las 12 tribus pecaron, desobedecieron, se apartaron, se rebelaron contra Dios, amaron otros dioses y se alejaron del Dios verdadero. Entonces para cada tribu había algo, representaba algo. Pero dejemos las ruinas, dejemos un altar construido, reparado. Ahora pensemos en un altar visitado. Un altar visitado. ¿A quién no le gusta que la presencia, la gloria, la unción de Dios nos visite en nuestra vida? A todos. Porque luego de haber sido restaurado el altar, Dios estuvo dispuesto a descender sobre el mismo altar para consumir todo. Para consumir todo. Porque Dios con su fuego consumió 5 cosas del altar. Lo primero, consumió el holocausto. Aquí estamos hablando de un altar visitado. Consumió el holocausto, el fuego que se encendió. Consumió la leña, consumió las piedras, consumió el polvo, consumió el agua. Verso 36 al 38. Regrese ahí, por favor. Verso 36 al 38. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Verso 37. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. ¿Qué le parece? Pero después de todo eso, en el verso 39, dice que hubo una reacción en el pueblo de reconocimiento del Dios verdadero. Amén, amén. Reconocieron que Él era el Dios verdadero. Verso 39. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Imagínense. Se postraron y lo reconocieron. Aleluya. Amén, amados. Amén. Vuelvo a reiterar, hoy todo creyente es un altar de Dios donde el fuego es depositado. Pero a algunos creyentes no les gusta el fuego de Dios, o no les gusta la administración de Dios, porque ese fuego consume todo lo que ellos no quieren dejar. O sea, no quieren la administración del fuego de Dios porque hay cositas que les gustan todavía. Amén, amados. Se hacen indiferentes. Hemos tenido eventos, hemos tenido cultos gloriosos, amados, donde yo sé que los músicos o uno como pastor quisiera que todo el pueblo fuera, amado, contagiado, fuera sumergido en el fuego. Pero otros, dijo alguien, se ponen a pajarear en lugar de estar en el momento para aprovechar la bendición de Dios. Vuelvo a reiterar, a algunos creyentes no les gusta el fuego de Dios o la administración de Dios, porque ese fuego consume todo lo que ellos no quieren dejar. Por eso no les gusta, porque
Pasa por su mente, ay, es que si me meto al fuego me va a quitar lo que todavía me gusta, aquella canción que me hace suspirar. Por eso usted va a ver mucha gente en las iglesias que no les gusta el fuego de Dios por eso. Porque el fuego de Dios consume todo. Lo hizo ahí. El holocausto, la leña, las piedras, el polvo, el agua, todo consumió. Y cuando el fuego de Dios cae en nuestro altar, nos ministra, arranca todo, quema todo. Amén, amados. Y usted sale como que es una plumita, ¿verdad? Sale libre. Aleluya. Dios había dejado de descender sobre aquel altar porque había sido olvidado por años. Imagínense, gente que no se congrega, que no tiene un pastor, que no está en una congregación. ¿Cómo estará su altar? También pueden orar en su casa, leer la Biblia, pero ¿dónde se siente mejor en paz nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro corazón? En la iglesia. Amén, así es. Porque hay cultos gloriosos, hay cultos bendecidos. Entonces Dios había dejado de descender sobre aquel altar porque había sido olvidado por años. Y hay creyentes que pasan tiempo sin congregarse, se olvidan de ellos mismos, de su propio altar, que necesitan el fuego de Dios. Amén, amados. Amén, gloria a Dios. Hay dos razones por las cuales el altar había sido olvidado. Una, lo habían cambiado por otros altares. Dos, había sido descuidado por todo el pueblo, por el rey Acab y sus caudillos y por los sacerdotes. Entonces Dios vio el altar reparado, arreglado y a un verdadero profeta de él que se propuso arreglarlo, repararlo. Amén, aleluya. Y no solo eso, sino que Dios también vio una fe inconmovible en el profeta Elías. Estaba seguro que Dios enviaría fuego. Amén. El Dios que envíe fuego, ese es el Dios verdadero. Amén, amados. Quizás tenemos recuerdos de nuestro pasado, que nuestros padres quizás nos arrodillaban ante una imagen y no sucedía nada. Viene usted a la casa de Dios y cuando está la gloria del Señor ministrando, usted siente algo. Amén. Amén. Aleluya. Y no solo Dios vio, amado, esa fe inconmovible en el profeta Elías, sino que también vio a un pueblo confuso, a un rey Acab turbado y una oportunidad para manifestar su poder. Amén. Verso 36 al 37, volvamos a leerlo. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozcan este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a él, a ti el corazón de ellos. Aleluya. ¿Qué hizo el profeta Elías? Únicamente oró y Dios contestó. Amén. Es lo que dice el verso 38. Dios respondió. Amén. Si hay altares destruidos, hermanos, la persona se humilla ante Dios y Dios
puede restaurar. Amén. Concluyo con esto. Elías, al reconocer o al reconstruir el viejo y destruido altar, estaba mostrando su respeto al Dios poderoso de los cielos. Todo creyente es hoy un altar de Dios. Pregunto, ¿cómo está su altar? ¿Cómo está nuestro altar? Leamos los últimos versículos. Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel, capítulo 36, verso 26-27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Verso 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Romanos 12:1. Romanos capítulo 12, verso 1. Así que, hermanos, os ruego, dice el apóstol, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así tenemos que venir a la casa de Dios. Somos el altar de Dios hoy. Traer todo nuestro ser. Si fuese posible apagar teléfonos, conversaciones entre vecinos, bueno, lo que esté a la par suya, pues, para estar concentrados en el momento. Amado Dios, gracias, Padre, por el consejo de tu palabra en esta noche. Usted lo sabe, Señor, si nuestro altar está muy bien delante de usted. Y si hay grietas, usted puede repararlas, Señor. Perdone quizás, Señor, cosas que tal vez hemos cometido, hayamos hablado o pensado. Perdónenos, Señor, si en algo hemos ofendido y nuestro altar puede estar a punto de destruirse. Pero rogamos que lo restaures, nos ayudes. Y así mismo, mi Dios, te damos gracias por esa administración de tu palabra bendita. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Espero, amado, que hayamos aprendido algo.